Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te has preguntado por qué el Señor nos invita? O más bien nos hace la invitación a que le abramos la puerta para que Él entre y cene con nosotros. ¿Por qué nos ofrece, por qué nos ofrece la comida? Todos los días, tú y yo estamos inclinados a escuchar la verdad de Dios o la mentira del diablo. A escuchar las palabras de fe de Dios o las palabras de temor del enemigo. Y queramos o no, comemos de la fe de Dios o del temor. El espíritu de temor es la inclinación normal del hombre natural caído. La fe se transformó en miedo en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. Y aunque hemos nacido de nuevo, muchos todavía luchan con el miedo debido a una mente no renovada o por vivir de acuerdo con sus emociones y no según el Espíritu de Dios. El miedo es la falta del conocimiento del amor de Dios. El miedo es literalmente fe en el diablo, personas o circunstancias que te pueden hacer daño. Por eso, Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo da luz a tormento. El miedo es señal de que el amor tiene todavía que ser perfeccionado en el corazón de la persona temerosa. Y es un indicador de que la relación con Dios es más mental que espiritual. La clave para ser libre es conocer el amor de Dios. Como cristiano nacido de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Pero hay que tener una revelación de ese amor. El amor de Dios te transformará del miedo a la fe. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El miedo es esclavitud. Puede ser esclavitud a las opiniones de otros, esclavitud a vicios y a conductas destructivas, esclavitud al pasado e incluso esclavitud con lo relacionado a enfrentarse al futuro. Hasta que podamos descansar en paz y alegría de nuestro Padre, no vamos a ser verdaderamente libres. Por eso deja que Dios te llene con su luz y amor. No te centres en los temores, céntrate en el amor de Dios. Los temores desaparecerán y la verdad nos hará libres, como dice Jesús en Juan 8:32. Pero ¿por qué tantos cristianos viven en el miedo, llenos de ansiedad, dudas de las promesas de Dios y listos para renunciar? Bueno, pues depende del alimento que estén comiendo todos los días. Lo quieras o no, todos los días tú vas a comer el alimento que Satanás te ofrece y el que te ofrece el Señor. Y si bien puede haber muchas razones y todo parece válido para estar afligido, la razón principal es que la palabra de Dios ha sido ahogada por otras fuerzas. Marcos 4:19 dice, pero los afanes de este siglo, de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando habla de los afanes de este mundo, habla de la preocupación por las noticias, la política, el cambio climático, el deporte, la economía, las enfermedades, epidemias, la violencia cotidiana, la ideología de género, etcétera, etcétera. Cuanto más damos nuestra atención a estos temas, más estamos asfixiando la respuesta de Dios y el poder para hacer frente a estas cosas. Tenemos que alimentarnos del alimento correcto. No vemos más el poder de Dios y la provisión de Dios en nuestras vidas, porque su palabra, la fuente de provisión y sus promesas, se ha ahogado. El miedo reemplaza la fe y nuestras mentes están llenas de preocupaciones. Mi ingesta personal de noticias, o sea, lo que tú y yo comemos todo el día para el día, tal vez pueda variar, pero el tiempo que tú le dediques
pues eso es lo que te va a llenar. Si pasáramos más tiempo en la meditación y en la declaración de la palabra de Dios, sus promesas, más de lo que llenamos nuestras mentes con la basura del mundo, estaríamos en un lugar de fe y fortaleza, pase lo que pase. Dice el Salmo 91, 9 al 11, ¿por qué has puesto al Señor? ¿Por qué he puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu morada? El mal no te sobrevendrá, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esta es la promesa del Señor. Ahora reflexiona en esto. Cuando mueras, ya no te vas a preocupar por tu cuerpo, tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Y tal vez estoy hablando esto acerca de la muerte porque hoy celebramos un año que murió la abuelita Matilde, una abuelita de 96 años. Y y muchos vendrán a tu funeral a despedirte. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu funeral. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas que tanto cuidabas, tus libros, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se va a detener a llorar por ti. La economía va a continuar en su trabajo. Y tú, si tenías trabajo, pues vas a ser reemplazado. Si tenías pensión, pues se te va a acabar. Alguien con las mismas o mejores capacidades va a asumir tu lugar en ese trabajo que tanto idolatrabas. Tus bienes irán a tus herederos y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: ay, pobre hombre, pobre mujer, él o ella se la pasaba muy bien, era tan bueno. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego van a regresar a la risa. Los amigos que te jalaban a la pachanga se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se van a acostumbrar al nuevo dueño, tus mascotas. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego tal vez serán guardadas en el fondo de un cajón y solo viviremos en el recuerdo de los que nos amaron. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará tal vez una semana, dos, un mes, dos, un año, tal vez. Y después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Y terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo. Pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte, tu vida a donde no te pudiste mudar, cambiar e irte con las cosas de aquí, porque además al irte perdieron el valor que tenían. Y estas cosas son tu cuerpo, la belleza, la apariencia, el apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuenta bancaria, casa, carros, trabajo, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge, familia, etcétera, etcétera, etcétera. En tu nueva vida solo vas a necesitar tu espíritu y el valor que le hayas dado aquí, como lo hayas fortalecido aquí, como lo hayas alimentado aquí, será la única fortuna con la que contarás allá. Y esa fortuna es la única que te llevarás. Y y se va acumulando durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, amando a Dios y al prójimo, sirviendo a Dios y al prójimo, pues estás acumulando tu fortuna espiritual y tu fortaleza espiritual. Diríamos, estás haciendo músculo espiritual. Por eso intenta vivir plenamente y aliméntate correctamente mientras estás aquí, porque de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te vas a llevar, escúchalo bien, lo que diste. Lo diré de nuevo, no te vas a llevar lo que tienes, te llevarás lo que diste. Y esto es profundo, esto es para entendidos. Ahora,
¿Por qué Jesús nos invita a cenar con Él? ¿Quién, quién prepara esa comida? Ayer vimos parte de la comida que Él nos ofrece, pero ¿quién es Él? Cuando vas, por ejemplo, a un restaurante más o menos de lujo, que creo que tal vez hemos ido algunas pocas, bueno, yo al menos, yo no me acuerdo de ninguna, pero hay chef que hasta salen para decirle a los comensales si les gustó la comida. Pero ¿te has preguntado quién es el que prepara la comida espiritual para nosotros? Pues es el Espíritu Santo, es el chef del reino. Por eso el título hoy es así, para causarte intriga, para causarte expectación, el Espíritu Santo, el chef del reino. Y como estuvimos hablando ahorita, tienes que alimentarte de la comida correcta. Pero muchas veces olvidamos que la angustia vital es radicalmente contraria a Dios. Cuando nos desesperamos, estamos dudando del amor de Dios y dejamos de tener confianza en las promesas de nuestro Padre, porque no te estabas alimentando correctamente. Esa fue una de las razones del primer pecado de la humanidad, de la primera rebelión, porque Adán y Eva prefirieron creer las mentiras del diablo antes que descansar en la verdad de Dios y escogieron comer del fruto prohibido, escogieron la preocupación que nace de la rebeldía antes que la paz inmensa que surge de la obediencia. Por eso el comer del fruto que te ofrece Satanás es profundo si lo meditamos concienzudamente. Porque todos los días tú decides qué comer, del fruto prohibido que te ofrece Satanás o del árbol de la vida que nos ofrece el Señor. La vida con Dios es absolutamente radical en cuanto a nuestra confianza en Él. Y no debemos preocuparnos por nada, porque Dios tiene todo en sus manos. Ya basta de ansiedad, de angustia y de desesperación. Jesús vivió de una manera completamente diferente. Y eso que Él era Dios mismo y podía controlarlo todo. Pero Él no vivió como Dios, vivió como hombre para darnos ejemplo. Pero tardamos mucho en aprender que el gozo está íntimamente unido a la libertad. El descanso de Dios viene siempre acompañado por la paz que Él pone en nuestro corazón. Jesús nunca se sintió esclavizado por las normas. De hecho, Él mismo dejó de cumplir muchas veces las reglas que los fariseos habían establecido. Y lo hizo a propósito. Vivió con libertad y derrochó esa misma libertad en la relación con sus discípulos. Nos enseñó a obedecer sobre todas las cosas y no se preocupó por las normas que los hombres habían establecido en su nombre. Por eso Jesús nunca dejó que las críticas le quitaran el gozo, jamás, como hablábamos ayer. Le importó lo que otros, no le importó jamás lo que otros pudieran decir de él. Él hacía lo correcto, sin preocuparle la reacción de la gente. Él no vino para agradar a todos, sino para cumplir la voluntad del Padre. Pero ¿cuál era su secreto? Comer del alimento correcto. Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y se iba a orar con el Padre. El Señor vivió libre de la tentación, del fruto prohibido que nos asedia todos los días para querer causar buena impresión, estar pendientes siempre de que los demás puedan decir, de desarrollar nuestra vida, no tanto en función de lo que debemos hacer, sino de lo que los otros nos dicen. Y olvidamos que una de las características más visibles de un discípulo de Jesús es que ha aprendido a ser tal como es, a aceptarse a sí mismo. No vivimos según lo que digan los demás, sino de acuerdo con el deseo de Dios. Jesús jamás se preocupó en absoluto por lo que los demás pudieran pensar. El gozo del Señor gobernó siempre su manera de entender. El ministerio que el Padre le había encomendado, no solo en su manera de enseñar, sino también en las formas a las que sometía su mensaje. Muchas de las enseñanzas del Señor tuvieron lugar cuando comía con las personas. Siempre buscaba pasar tiempo con todos y más si era en una comida, para enseñarnos
de que debemos de comer del maná espiritual, del alimento correcto todos los días. Con ese detalle tan simple, estaba rechazando una de las más caras perdón, que más nos gustan. ¿Y cuáles son esas máscaras? La solemnidad, la hipocresía, el poner una cara de muy espirituales. La solemnidad llega a convertirse en uno de nuestros mayores enemigos, porque defendemos que solo una determinada característica es válida para Dios. La seriedad absoluta, el aparentar que somos muy espirituales, que estamos alimentándonos correctamente de la palabra. El Señor vivió lleno de gozo, derrochando una felicidad radiante. Demostró que con la libertad llega en cierta manera el descontrol, pero también la alegría, la gracia y el reconocimiento de que Dios ama por el puro placer de amar sin ninguna otra razón. Un hijo serio, solemne y de reacciones perfectamente medidas, pues es hasta antipático, chocante para sus padres que siempre esperan que sea sincero, expresivo y feliz. La virtud rígida, fría y arrogante nos hace verdaderamente insoportables, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos y para Dios. Nos volvemos orgullosos y juzgamos a todos. Nos creemos los más santos porque identificamos santidad con solemnidad y tristeza. Y el mismo Señor les habló de este peligro cuando Él dijo, y cuando ayunen, no pongan cara triste, en Mateo 6:16. O sea, un creyente no debe vivir perpetuamente con semblante triste, porque el estar a solas con Dios nos llena de alegría, nos hace desbordar de gozo. Los momentos que pasamos a solas con nuestro Creador son los mejores momentos de nuestra vida. Hay un gozo profundo que nace de la despreocupación más absoluta. Primera de Corintios 5:7 al 8 dice, Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta, aunque sea imposible para nosotros comprenderlo. El resultado de la muerte del Señor Jesús es una fiesta, fiesta de la que hay que disfrutar sinceramente. El cristianismo celebra la muerte y resurrección del Señor como la más gloriosa que ha existido en la historia de la humanidad. Ninguna otra religión, si lo queremos llamar así, invita a una fiesta, sino a la mortificación, al esfuerzo, a las penitencias, a las mandas y muchas otras cosas parecidas. Y todas ellas suenan muy religiosas, pero nos alejan de Dios. El cristianismo es radicalmente diferente. El momento cumbre en la historia será una fiesta de bodas, como hablábamos ayer, con el mismo Hijo de Dios, con el único Dios vivo y verdadero. Jesús está vivo, no pongas cara de muerto. No hay nada más anticristiano que la tristeza absoluta. Una vez alguien dijo que un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Cómo es posible que los que siguen al que resucitó de entre los muertos no reflejen la vida en su rostro? ¿Un cristiano aburrido? ¿Alguien a quien se le hace pesado orar, leer la Biblia, adorar, hablar del Señor? ¿Una persona para la que es difícil dar a conocer al que es la fuente de la libertad, el gozo y la plenitud de vida? Es curioso que en la mayoría de los medios de comunicación, los cristianos siempre son presentados como gente seria y solemne, y la gran mayoría de las personas considera que la vida santa es algo desagradable, pero nada más lejos del carácter de Jesús, nada más lejano a su comportamiento y a las expresiones de alegría que se producían en cada ciudad que él visitaba, con cientos de vidas transformadas, llenas de gozo, exultantes de gratitud y alabanza a Dios por lo que él estaba haciendo. Esta es la clave del Evangelio: sentirse amado por Dios, sentarse a la mesa con Él, cenar con Él, disfrutar del maná que Él nos da diariamente, es saber que Él nos conoce profundamente y no nos abandona jamás. Para eso nos dejó su Espíritu Santo.
nos quiere y disfruta en nuestra presencia y se alegra cada vez que nos acercamos a Él y nos sentamos a la mesa y le abrazamos con todo nuestro corazón. ¿Cómo puede alguien saber que Dios le ama y no vivir lleno de gozo? Muchos han querido crear un Dios a su propia imagen. Muchos artistas y escritores han dibujado a un Mesías triste. Todos los que desconocen el Evangelio han intentado ver en el Salvador la seria trascendencia del que viene a realizar una obra de la que depende el mundo entero. Jesús no vivió así. Él sabía cuál era su obra. Vino a cumplir la voluntad del Padre y en esa voluntad estaba implícito el sufrimiento, la soledad, la muerte, pero el Señor lo enfrentó todo de una manera gozosa y radiante. Los fariseos, eso sí, eran personas serias, aparentemente rectos, religiosos y respetables. Jesús los señaló como los que estaban más lejos del reino, porque creían que nadie era tan bueno como ellos. Si te encanta la seriedad, pues deberías resolver un pequeño problema. La palabra serio no aparece ni una sola vez en los evangelios y ni siquiera está escrita en la Biblia. Como tal, la palabra aparece solo una vez en la Biblia, en la lista de características de los responsables de la iglesia que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Y ese contexto indica que se refiere a una persona que hace lo que tiene que hacer, que es cumplidor con lo que promete y es leal, y no como contrario o alegre o gozoso. O sea, no es una cualidad que Dios busque en ninguno de sus hijos. Dios no nos llama a ser serios, sino santos. Dios no espera de nosotros una apariencia de religiosidad, sino que vivamos tan apegados y dependientes de Él que disfrutemos de la vida y la gracia que Él ofrece. Nuestra meta es ser como el Señor. Y Él nunca fue no fue dejando cadáveres en el camino, como a veces hacemos nosotros, aplastando con nuestras palabras, con nuestros hechos, porque no viven de acuerdo a nuestros criterios de santidad. Pocas personas pueden ser tan ridículas como aquellas que pretenden ser casi perfectas, encontrando defectos en todos los demás, sin darse cuenta que el mayor de todos es el suyo propio. Su orgullo las aleja definitivamente de Dios. Pocos se han atrevido a hablar, a escribir sobre el sentido del humor del Señor Jesús, siendo el mismo creador de nuestra risa y la fuente de la alegría en nuestro corazón. Para que se dieran cuenta de su error, Jesús trató siempre a los respetables religiosos, pues con sentido del humor. Piensa en algunos de los ejemplos que utilizó. ¿Te imaginas a un ciego guiando a otro ciego, como él dijo? ¿Cómo crees que un camello pasaría por el ojo de una aguja? ¿Qué tal si tuvieras que vivir con una viga en un ojo? Guías ciegos que coláis el mosquito y se tragan el camello, les dijo en Mateo 23, 24. Para los fariseos, el mosquito era el menor de los animales impuros y el camello era el mayor. En arameo, las dos palabras suenan de una manera parecida, así que el Señor jugó con las palabras. Los fariseos a veces tomaban licor, aunque estaba prohibido por la ley, pero lo colaban para que no tuviera ningún mosquito, porque era un animal impuro. Así que al beber el licor, se tragaban el camello. Jesús les estaba enseñando que se creían tan santos que podían llegar a confundir los dos animales, aunque mosquitos y camellos sean lo suficientemente diferentes en tamaño como para que todos se den cuenta. Y puede que todos vean la diferencia, menos los que se creen demasiado listos. Y hay algo que siempre llama la atención, y es el hecho de que muchos hombres y mujeres de Dios son excelentes contadores de chistes, como llamamos aquí a las historias que nos hacen reír.
Cuando yo era niño comíamos en casa ah, de mis padres con todo tipo de gente que a veces mi papá invitaba, y la gran mayoría de ellos eran personas con un gran sentido del humor. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque al abrir nuestra casa a todos los que iban, una vez que mi papá conoció del Señor, aprendí que Dios es el ser más maravilloso y emocionante que existe. Él creó el sentido del humor. Dios inventó la risa y la diseñó para que fuera una de nuestras emociones más importantes. Es más, tanto que la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso debemos comprender que lo contrario al gozo no es tanto la tristeza, sino la incredulidad. Cuando desconfiamos de Dios, la tristeza invade nuestra vida. Si descansamos en el Señor, el sentido del humor aparece, aunque tengamos que pasar por situaciones que no entendemos. Sabemos que todo lo que ocurre está en sus manos y bajo su control, y esa sensación de que Él gobierna todo es lo que da confianza en nuestra vida. Como Él mismo lo dice en Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos al Señor. Por eso el humor viene de la fe y la confianza en Dios, pero alimentándote del alimento correcto. Por eso, cuanto más nos acercamos a Dios, más sonreímos y nos llenamos de gozo. Jamás olvidemos que hay algo que es mucho más profundo que las lágrimas, la fidelidad de Dios en todo lo que ocurre. Y sabes, todos terminamos pareciéndonos a las personas a las que amamos. Yo me sorprendo a veces cuando hablo alguna cosa y Isabel, mi amada esposa, dice otra y le digo, wow, estábamos pensando lo mismo. O terminamos hablando algunas cosas similares. Las características que dejamos traslucir en nuestra vida están porque las admiramos en otros. La mayor parte de las veces en las personas que tenemos cerca, otras las tomamos de personas tan lejanas como nuestros propios ídolos. Pues con el Señor Jesús nos pasa lo mismo. Cuanto más le amamos, más felices somos y más despreocupados vivimos, más nos maravillan las cosas pequeñas y menos nos influyen las grandes decisiones de otros. Cuando amamos al Señor, aprendemos a vivir disfrutando de su alegría. El cristianismo es la experiencia más gozosa y feliz de la tierra. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es la que nos enseña a disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Jesús rebosaba de gozo en cualquier circunstancia. Era feliz delante de una mesa llena de comida, porque Zaqueo le había invitado. Y era inmensamente feliz cuando casi no tenían que comer o no tenían un lugar para dormir. Una vida plena de felicidad siempre está llena de contrastes. Aprendamos a disfrutar de todas las cosas y de cada momento con lo que parece bueno y con lo que no lo es tanto. El Señor Jesús enseñó a sus seguidores a vivir en su presencia y lo mismo quiere hacer con nosotros. Ahora te quiero dejar con esto. Mañana conoceremos más de este chef divino y celestial que es el Espíritu Santo, pero que quiere que aprendamos no solo a comer de su alimento, sino a emocionarnos con sus palabras y sus hechos, que sepamos vivir complacidos con su carácter de la misma manera que el Padre vivió con él. Cuando él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas fueron las palabras del Padre en la presentación de Jesús al comienzo de su ministerio. Dios, Padre, quiso que todos supieran que Él estaba feliz con su Hijo y que Él vivía complacido con el carácter del Señor, de nuestro Jesús, y lo comunicó a todos que le amaba profundamente. De la misma manera nosotros podemos vivir perfectamente complacidos y gozosos del carácter de Dios, disfrutando en cada momento de nuestra vida, porque Él está con nosotros, alimentándonos de su palabra,
porque no solo de pan físico vivirá el hombre, sino del alimento de la palabra, como Jesús lo dijo a Satanás, contándole nuestros secretos y viviendo emocionados con Él, compartiendo cada momento de nuestra vida como uno hace con un gran amigo, con nuestro mejor amigo, sin ninguna duda, y que cada vez que comamos de ese alimento espiritual, salga ese chef celestial a decirnos, ¿te gustó la comida? Así como lo hacen en los restaurantes lujosos, que sale el chef a saludar a los comensales. Y eso sucede porque dice Lucas 4:22, y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. En Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y eso es lo que haremos este domingo, como pretexto de la celebración de los 10 años, toda la gente que vaya a venir, no solamente darles el alimento físico, sino el alimento correcto de la palabra. Hebreos 1:9 dice, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría. Dios nos ha ungido para traer buenas nuevas a cada uno de nosotros. Ahora te quiero dejar con esta pregunta. ¿Por qué crees tú que Dios se hizo hombre? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Mañana lo descubriremos. Primeramente Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria. Señor, gracias por enseñarnos de que no solamente es sentarnos a la mesa, que tú nos haces la invitación de cenar contigo, de cenar con el Rey. ¿Y qué comida nos ofreces tú, Señor? Ayer y hoy lo estuvimos viendo. Pero ¿quién prepara esa comida? Es ese chef glorioso, Señor. Es ese acompañante, ese consejero, ese paracleto que estaría con nosotros como tú lo prometiste todos los días de nuestra vida. Y ahora lo entendemos porque va a estar todos los días, porque Él nos va a ofrecer el maná del cielo, porque todos los días somos tentados a comer del alimento, del fruto prohibido que ofrece Satanás y del maná celestial que nos ofrece el Espíritu Santo. Todos los días decidimos el comer el maná celestial o la comida chatarra que ofrece el mundo. Señor, que sepamos discernir, que de acuerdo a lo que comamos, pues eso es lo que vamos a expresar, a reflejar. Así como cuando comemos comida chatarra, imaginemos a una persona que coma comida chatarra durante un año, hamburguesas, papas fritas, churros, chicharrones y todo ese tipo de cosas sin comer nada sustancioso ni nutritivo. ¿Cómo estaría al final de un año? Pues muchas veces estamos así espiritualmente, famélicos, débiles, solo inflados por tanta comida chatarra. Pero tú quieres que ejercitemos los músculos espirituales y eso comienza con una buena alimentación de tu palabra, Señor. Señor, qué hermoso y gracioso a la vez es escuchar y entender eh, y verlo de esa manera, Señor, de que tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores todos los días, que podamos disfrutar de ese alimento todos los días, a cada instante disfrutarlo, Señor, como si fueran los, los más deliciosos chiles rellenos con queso cotija, Señor, que nos ofreces salidos del cielo. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Y gracias de antemano por lo que tú harás este domingo con toda la gente que venga de las comunidades, Señor, porque queremos tratarlos como tú los dijiste hace 3 días que están con nosotros, hace 10 años que están con nosotros. Denles ustedes de comer. Y tú nos estás dando esa asignación. Cuando sabemos que hay un chef que está preparando todo, tenemos la seguridad de que
sobrarán como tú les dijiste a los discípulos. Bueno, no han entendido cuántas cestas de comida, cuántas canastas de comida sobraron. ¿No fueron 12? Dando a entender que estando contigo nada faltará, que tú vas a proveer todo lo necesario, Señor, porque tú eres el dueño del restaurante. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.